18 del 22 al 28, a cargo del esforzador Juez Aeropuerto de la Rosa. Hechos capítulos 18, del versículo 22 al 28. Esta lectura la haré yo y ustedes la siguen con sus vistas. Amén. La palabra de Dios dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Ahora, poniendo quietud y reverencia, escuchamos el mensaje de la palabra titulado ¿Qué nos enseña el tercer viaje misionero de Pablo?, a cargo de la licenciada en Sagrada Teología, Ana Ruth Alejo Bautista. Buenas tardes, hermanos. Voy a invitar a la hermana Norma que nos ayude acá. Vamos a cantar esa alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Vamos a estar todos de pie, hermanos. Estos temas tienen como propósito motivar a la iglesia para retomar su labor misionera, para que ahí donde estemos o donde Dios nos lleve, proclamemos el Evangelio. Vamos a cantar con entusiasmo este hermoso cántico basado en la carta del apóstol Pedro. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Llamados para anunciar
ayúdanos a que esta encomienda tan grande no se nos haga a un lado, que no la olvidemos, Padre amado, porque tú nos sacaste de las tinieblas para ahora anunciarle al mundo lo que tú eres, lo que tú haces. Gracias por estar con nosotros, por cuántas oportunidades nos das para mejorar, para que te agrademos, para que te honremos, para que te obedezcamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos disponemos a leer tu palabra, a meditarla, reflexionarla y aplicarla en nuestra vida. Así esas enseñanzas maravillosas hoy queden atesoradas en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. ¿Qué nos enseña el tercer viaje misionero de Pablo? Abarca de los capítulos 18 a partir del versículo 23 hasta el capítulo 21, versículo 14. Del 1 al 14 hasta ahí está registrado el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué vamos a aplicar hoy a nuestro corazón? ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia Betania? ¿Qué quiere Dios de nuestra juventud preciosa? ¿Qué es lo que Dios desea? Bueno, vamos a ver la enseñanza que la palabra de Dios tiene para nosotros en el capítulo 18, el versículo 23 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios, Hechos 18, 23. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Miren, ¿qué nos enseña? Que es necesario afianzar la fe de los que han creído, incluso aquellos que ya están considerados discípulos, los que ya están siguiendo el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles en ese momento. Es importante que cuando nosotros evangelicemos a alguien, no nada más le llevemos la palabra o el folleto y ahí se quede. No, nuestro deber es regresar, no sé, el tiempo que Dios nos dé, en el momento que Dios nos dé, e irle a visitar, irle a quizás hacer una oración con ellos o a preguntarles qué les pareció el folleto o volver a repasar ese lugar. ¿Ah? Entonces, Dios no quiere que nosotros nada más prediquemos, evangelicemos y ahí se quedó. Es lo que a veces sucedía en las campañas que se hacían, esas campañas masivas, no sé si se acuerdan. Pero a veces la iglesia planeaba la campaña en sí y toda la euforia y la alegría era antes y durante la campaña. Todos, hasta los consejeros, los ministros y todos estábamos incluidos. Pero ya una vez que pasaba la campaña, raras veces se nos vio yendo a visitar o a ver a aquellas personas que habían acudido al llamamiento. No quiero decir que nunca se hizo un seguimiento, claro que sí, porque hubieron momentos que nos organizamos de tal manera que cuando terminaba la campaña, el ministerio encargado de ello revisaba las tarjetas donde se anotaban los nombres de las personas y sus direcciones e íbamos a visitarlos después. Incluso a algunos se les daba estudio, pero son situaciones que se dieron en un momento después de haber cometido tantos errores. Y continúa en muchos de nosotros que sí nos gusta evangelizar, pero después del primer evangelismo ya no regresamos a casa de las personas. Y entonces es importante que nosotros demos seguimiento a la obra de evangelización. Invito a todos mis hermanos que están proclamando al Señor y que tienen las personas ya clave a quienes les están presentando el Evangelio, que no se rindan,
sino que regresen con ellos, y si ellos ya no quieren, pues nos vamos con alguien más, porque la palabra de Dios así es, se siembra, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tierra donde cae la semilla, y en todas ellas vamos a encontrar la buena tierra donde la semilla va a germinar y va a crecer y va a dar frutos en abundancia, como dice la palabra. Pero eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Nuestro deber como creyente es sembrar y darle seguimiento, ¿no? Sembrar y regar, como dice Pablo. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿eh? Entonces es importante que como iglesia aprendamos del apóstol San Pablo que es necesario afianzar los que ya quedaron, ¿eh? Los que sí dijeron, pues aquí estamos y ya están trabajando, pero tiene que dársele un repaso o un seguimiento para que no se desaliente. Bueno, también nos enseña en el versículo 24 al 28, aquí hay una enseñanza muy importante. Mire, vamos a leer del versículo 24 al 28, que es un pequeño párrafo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué nos enseña? Que paralelamente otros están predicando al igual que nosotros. En este caso, Pablo predicaba en su tercer viaje misionero, pero había otros misioneros que Dios levantaba para predicar y edificar a la iglesia. Es decir, nosotros nos vamos, estamos ocupados en algo, pero Dios sigue ministrando a la iglesia. Es como en este momento, yo estoy aquí con ustedes, el pastor está comisionado al campo, algunos otros hermanos están comisionados a otra parte del campo de la iglesia, pero la obra se está edificando, los cultos se están realizando, y así era en la época de la iglesia primitiva, en la época del apóstol Pablo. Él evangelizaba por un lado y edificaba la iglesia, pero también Dios traía a otras personas con el mismo propósito de edificar al pueblo, y miren que puso en este caso a Apolos para que él ministrara también, y dice que era un varón elocuente, tenía la sabiduría y la gracia, y cuando aprendió más, ahora sí, dice, ahora enseñaba más el camino de Jesucristo, porque al final de cuentas, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso nos enseña el tercer viaje de Pablo, que paralelamente otros están igualmente trabajando en concerniente a la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, eso es maravilloso. Número 3, vamos al capítulo 19. Leemos el versículo 2 al 7. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, esto me llama mucho la atención, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esto es importante también, miren. Que los convertidos deben recibir el Espíritu Santo. Debemos de estar cerciorados, convencidos nosotros también, los predicadores, que aquella persona a quien estamos predicando, le predicamos y está sirviendo en la obra, tenga el Espíritu Santo. Es decir, que veamos los buenos frutos que produce el Espíritu Santo. No es el solo hecho de estar congregados. Miren que estos hombres dicen que ni siquiera sabían si existía Espíritu Santo, ¿no? Entonces no habían tenido ese encuentro real con Jesucristo. Habían escuchado el mensaje de los apóstoles, habían escuchado el mensaje del apóstol Pablo, pero en sí ellos no habían tenido un encuentro personal de la llenura del Espíritu Santo para que entonces ellos también pudieran predicar de Jesucristo. Y bueno, tal vez alguien se pregunte por qué la iglesia presbiteriana, ¿por qué no inmediatamente a las personas que llegan al templo, por qué no se les bautiza? Porque en algunas denominaciones sí se acostumbra que ya veniste 1, 2, 3 veces, de una vez te bautizan. ¿Por qué no? ¿Y por qué hay una clase que se llama catecúmenos? Sí, es importante que nosotros sepamos esto. Nosotros podemos bautizar inmediatamente a cualquier persona que viniera, pero para nosotros no es garantía de que esa persona haya recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, nosotros cuando somos llamados, entramos a un proceso de santificación cuando realmente somos convertidos. Pero cuando simplemente sentimos emoción, simplemente hay un interés por el cual llegamos, jamás sucede un nuevo cambio en el corazón de la persona. Y entonces en el catecúmeno nosotros vamos preparando a esa persona para que cuando dé ese paso decisivo que es el bautismo, ya no lo haga con los ojos cerrados como estos hombres. Ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, en el nombre de Juan, pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, el Salvador de sus vidas. Y mucho menos el Espíritu Santo estaba en sus corazones. Entonces eran religiosos y seguían la religión de Juan, pero no seguían al Cristo de la religión, a nuestro Señor. Y entonces ahí explicamos nosotros como iglesia entonces por qué tenemos un grupo de catecúmenos, por qué a las personas no se les bautiza inmediatamente, porque todavía tienen que dar testimonio que realmente recibieron a Jesucristo. Y aún todavía, escuchen eso, aún el hecho de bautizarse, de haber pasado catecúmeno y de haber estado tanto tiempo allí y de incluso tener cargos en la iglesia, tampoco para nosotros debe ser garantía de que tienen el Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo es garantía? Cuando hay un corazón cambiado, cuando empiezas a producir los frutos del Espíritu, hasta ahí. Porque nadie que no tenga el Espíritu Santo puede tener amor. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede tener gozo, puede tener paz, no. Vive en amargura, vive en odio, llega a la iglesia, tiene cargos, tiene responsabilidades, pero realmente no está produciendo los frutos del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo empieza a producir los frutos del Espíritu Santo? Hasta que es llenado, bautizado por el Espíritu Santo. Y eso es el don de Dios que lo da a los elegidos. Entonces Pablo sí se detenía, se preocupaba por la iglesia. A veces nosotros nos llenamos de tantas ocupaciones, hay tanto trabajo realmente en la obra, hermano. Hay bastante trabajo en la obra, pero a veces nosotros nos conformamos con ver a la persona, con que haga algo y ya decimos es cristiano, y inmediatamente le empezamos a decir hermano. Incluso está alejado, retirado, ya vive en pecado y nosotros le seguimos diciendo hermano, pero realmente Pablo se preocupaba porque tuvieran la unción del Espíritu Santo.
porque si tienen el poder del Espíritu, si tienen la presencia del Espíritu Santo, entonces serán capaces de predicar el Evangelio y de permanecer en la palabra hasta el día en que el Señor los llame a su presencia. Eso nos enseña Pablo, que entonces hay que retomar esa parte importante, que sí seamos celosos de esa parte, que sí nos preocupemos para que la iglesia realmente esté fortalecida con Dios. Bueno, vamos a la cuarta enseñanza. Nos enseña que hay un tiempo específico para quedarse en cada lugar. En el caso de Pablo, quien era misionero, no podía quedarse tanto tiempo en un cierto lugar. La Biblia en estos pasajes, en estos capítulos del 18 al 21 nos narra los tiempos. Vamos a ver allá en el 19:8, por ejemplo, ahí nos dice un tiempo, 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto dice? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Permaneció y era constante. Pero dice que es que siempre y luchaba contra las herejías y contra las opiniones humanas y ponía lo que la palabra del Señor enseñaba. Esa era su ocupación. 3 meses en ese lugar estuvo. En el versículo 10, vamos al 10 de ese mismo capítulo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años predicando. ¿Cuánto tiempo debes tardar con una persona a quien le estás evangelizando? El tiempo que sea necesario. Meses, años. Pero es necesario que nosotros demos continuidad, que no nos rindamos, porque pues para muchos de nosotros el evangelio entró deprisa, o fue así, Dios lo tenía establecido, fue rápido, creímos rápido. El Señor obró en nosotros. Así quiso Dios. Pero hay personas en las que Dios está tratando. Conocí hoy un hermano en la fe y le doy la gloria al Señor, porque hace muchísimos años, cuando empecé el ministerio, hay una familia, y en aquel tiempo, esa familia, yo la visitaba mucho, porque la hermana era una de las que me apoyaban en la visitación, y a mí me gustaba visitarla porque su esposo no era creyente, pero le gustaba escuchar la palabra, y yo llegaba a visitarle y llegaba todo el tiempo, y lo primero que hacía era compartirle la palabra, porque él se sentaba a la mesa a tomar un cafecito o algo, y pues yo aprovechaba a predicarle el evangelio y me escuchaba, pero siempre él me ponía sus ideologías y a veces me pasaba como el apóstol Pablo, discutíamos acerca de la palabra. Y pues pasó el tiempo, que les puedo decir, quizás unos 3, 4, 5 años, yo me fui de aquí un tiempo, estuve 5 años fuera, y cuando me lo encuentro en un lugar me dice: hermana, le tengo una sorpresa. A ver, ¿cuál es esa sorpresa? Yo sí ya le decía, hermano, porque yo tenía esa fe que un día el Señor iba a tocar su corazón. A ver, dígame, ¿cuál es esa sorpresa? Que ya recibí a Jesucristo en mi corazón. Y todo lo que usted me decía, todo lo que usted me platicaba, hoy lo vivo, hoy lo siento, y hoy me maravillo, y quisiera que así como usted me hablaba a mí, así quisiera hoy que mis amigos, mi gente, las personas conocidas también reciban. Hoy entiendo lo que usted me decía en aquel tiempo, pero yo le doy esa noticia que ya recibí al Señor en mi corazón. Y hasta hoy ese hermano permanece en la iglesia. Ha permanecido durante, ¿qué? Les puedo decir cuántos años tengo de estar aquí, 16 años. Él me dio la noticia en ese tiempo cuando yo regresé por estos rumbos. Así que, mis amados hermanos, es necesario también ser específicos en el tiempo y pues no rendirnos.
el capítulo 20, versículo 3, también nos narra un espacio de tiempo. En el capítulo 20, versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia. Bueno, entonces 3 meses, aquí menciona otro espacio, ¿verdad? Primero 3 meses, luego 2 años, luego menciona 3 meses otra vez. En el versículo 31 del 20, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya ahí ya menciona, ¿verdad? Ya encierra todo el tiempo que él estuvo en ese lugar. Dice 3 años. Qué hermoso cuando nosotros trabajamos con alguien, cuando tú estás luchando por la fe y estás edificando la vida de los demás. Así es, hermanos. Las misiones, muchas de las hermanas que de la sociedad femenil están en la historia de acá de Filadelfia. Están en la historia, la sociedad femenil Esther está en la historia de la Dorcas de acá de la iglesia Betel, porque fue la sociedad femenil la que empezó el evangelio en ese lugar. Y se dejó el grupito de hermanitos, pero de aquí se tomó la primera directiva que trabajaba con ellos allá y así estuvieron por muchos años sirviendo en aquel lugar hasta que se convirtió en una iglesia Betel. Es por eso que hoy le hemos encargado a la sociedad femenil que aunque sea una vez al mes visite sus hijitas, que son los círculos femeniles de las misiones, para ver cómo está su crecimiento, qué necesitan, qué se requiere, ese es el propósito de visitarlas a ellas, de que se sientan arropadas por esta iglesia y en este caso la femenil, quien fue que trabajó con el círculo allá y el otro círculo en Filadelfia también. Entonces eso es lo que se procura, hermanos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios nos dé. Ahora Dios nos está permitiendo retomar esa visitación. Antes era todos los lunes, cuando era en Betel, era todos los lunes. Las directivas de la sociedad femenil comisionaban a hermanas. No iba la directiva todo el tiempo, se comisionaban, pero todos los lunes iba una comitiva para ver a las hermanas, para ayudarlas, para asesorarlas, para instruirlas, para predicar la palabra con ellas. Aquí pues es solamente una vez al mes. Así que ese día aprovechenlo, no importa qué tan lejos estén. Imagínense que Pablo hubiese dicho, pero ¿cómo le voy a hacer? Agarrar un barco que es incómodo, hay muchas tormentas, hay muchos peligros. No, él no importaba lo que hubiera en su entorno, él cumplía su deber misionero. El capítulo 21, versículo 7. 21, el 4 también nos dice, el versículo 4 y el 7, dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. En ese lugar fueron 7 días. En el 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos. ¿Cuánto tiempo? Un día. Hubieron momentos que fue una visita, como decimos nosotros, como de rayo, ¿verdad? Fue instantánea esa visitación del apóstol Pablo. Un día nada más. En el versículo 10 nos dice, ya no nos especifica días, solo menciona, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahí ya dice que fueron algunos días, ya no dice el número, pero sí que en cada lugar se debe tardar un tiempo. Entonces, queremos hacer algo en las misiones, tenemos que ser constantes. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios nos dé.
queremos que los círculos dejen de ser círculos y lleguen a ser una sociedad femenil, tenemos que trabajar con ellos. Queremos que las misiones, porque están los dos proyectos, las dos misiones están en proyecto de ser congregación. Allá están comisionados los hermanos, estamos comisionados nosotros para trabajar también con ellos el tiempo que se lleve para que ellos lleguen a ser una iglesia organizada como lo somos nosotros hoy. Allá en la vid verdadera todavía se considera centro misionero. ¿Por qué se considera un centro misionero? ¿Alguien sabrá de los que están aquí? ¿Por qué se le llama centro misionero? ¿Por qué no se le dice misión? Porque todavía no hay ningún miembro en plena comunión, no hay directiva. Los comisionados son los responsables directos. Vienen los comisionados, ellos se quedan solos y si quieren hacen culto y si no también. Entonces todavía están creciendo, están en esa etapa de crecimiento y de madurez, por eso es constante las actividades allá. Por eso los comisionados estamos en todas las actividades que nos comisionan, las veces que sean, para allá nos vamos, para ayudar a los hermanos, porque muy pronto, primero la gracia del Señor, en este mismo año, van a ser miembros los hermanos que están recibiendo el catecúmeno. Esa es nuestra esperanza y nuestra alegría, hermanos. Y sí están trabajando nuestros hermanos comisionados muy arduamente en ese lugar. El Ministerio de Evangelización nos ha apoyado mucho y muchos hermanos aquí nos han apoyado para que esa obra de Dios crezca, pero no la podemos abandonar, porque si la dejamos, ustedes saben que hay un enemigo que viene a derribar lo que nosotros con la ayuda de Dios hemos edificado, y por eso no se les deja. Estamos pendientes de ellos y primero Dios, vamos a empezar la obra de visitación los martes para este mes de julio, primeramente Dios. Y ahí vamos a querer, pueblo, vamos a quererles a ustedes para que nos apoyen en esa labor misionera, para que los hermanos crezcan y se gocen, porque vieran ustedes, a las hermanas que han ido, cuando ha ido el coro, cómo se deleitan, cómo se gozan los hermanos, los poquitos que hay, cómo se edifican con el poder de la palabra. Así que no podemos dejarlos, hermanos. ¿Cuánto tiempo ha de llevarse ese centro misionero? El tiempo que Dios permita, vamos a seguir trabajando para nuestro Dios. Otra enseñanza que encontramos está en los versículos 17 al 21 del capítulo 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra enseñanza es la importancia de recomendar al liderazgo que vele por la iglesia. Él está hablando a los ancianos y les está diciendo: yo les he dado el ejemplo de fidelidad, de entrega y de esfuerzo, de sacrificio, de lágrimas, de enseñanza, de la doctrina. Ahora les toca a ustedes atender las iglesias. En el versículo 32 de ese mismo capítulo dice el por qué deben de estar pendientes de la grey. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El Señor es quien nos ha tomado y quien va a santificar la vida de la iglesia, pero lo va a hacer también juntamente con los que estemos trabajando allá, porque todos nos edificamos, todos nos sentimos bendecidos al escuchar la palabra de nuestro Dios, porque hay un enemigo. En el versículo 29 y 30, miren ustedes cómo dice:
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, vamos a leer juntos, hermanos, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya en el 31 es donde ya los amonesta. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren, él está recurriendo a su testimonio para que la iglesia le dé seguimiento. Ya la iglesia local, el liderazgo local, le dé seguimiento a la obra que había quedado ya en ese lugar. Y se lo encomienda al líder, al anciano, al ministerio de evangelización, a los que les gusta predicar la palabra, a los que cumplen su deber, a ellos se lo encomienda. Entonces se requiere, hermanos, gente dispuesta. Saben, desde aquí les digo, el ministerio de evangelización requiere gente para el trabajo de la evangelización. ¿Cuántos será de los que estamos aquí? Vamos a decir, hermanito, anótame a mí, porque somos poquitos. A veces tenemos trabajo, pero no lo logramos hacer porque estamos ocupados en otras cosas. Pero si fuéramos más, podríamos comisionarnos y delegar responsabilidades, y el ministerio de evangelización estaría cumpliendo su trabajo, más trabajo, pero no lo hacemos porque estamos saturados. Entonces, ¿qué se requiere? Más gente comprometida, más jóvenes dispuestos, más hermanos mayores con ese deseo de predicar lo que ellos han aprendido. Se requiere así, mis hermanos. Así que cuando el ministerio dé la invitación, no sé si se va a acercar a ustedes personalmente o desde aquí se va a anunciar, pero el día que así suceda, Dios permita que todos los que estamos aquí, digamos, hermanito, anótame ahí para que yo apoye en la visitación. Anótame ahí para que yo apoye en el discipulado. Anótame ahí para que yo vaya a los cultos evangelísticos. Anótame ahí para que yo apoye en lo que sea necesario para la obra y la gloria del Señor. Entonces, hermanos, vamos a lo último ya. La entrega al servicio misionero a pesar de los sufrimientos. Capítulo 20, versículo 22. ¿Qué sufría Pablo? Lean conmigo, hermanos. 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Capítulo 21, versículo 11 y 13. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La entrega al servicio implica sufrimiento. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a dar aún la vida por la obra? ¿Qué tan dispuestos estamos a que la gente se rehúse, a que nos digan no quiero nada? Pero nosotros, ¿saben qué nos parece? Que quisiéramos que la gente ya cuando fuéramos a evangelizarla nos diga: te estaba yo esperando, qué bueno que viniste. ¿Sabes qué? ¿Cuándo es el culto para que yo vaya contigo? Consígueme una Biblia y un himnario para que yo vaya al culto. Eso queremos, que sea fácil la predicación del evangelio. Pero no, mis hermanos, porque acuérdense que están ¿qué? Están ciegos. ¿Y qué más? Sordos. ¿Y qué más? Mudos. Y su corazón además, ¿cómo está? Dice, entenebrecido, su mente entenebrecida. Así que no nos van a decir: ay, ya vino Dina, ya vino el hermano Jorge, ay, ya vino el hermano Fernando, qué bueno porque vinieron a predicarme. No, qué bonito sería, hermano. Créanme que cuando vamos a evangelizar, le lloramos a Dios y le pedimos a Dios que toque esos corazones, y sí deseamos eso.
pero también vamos preparados por si nos van a dar un golpe negativo, ¿ah? Por si nos van a decir, váyase usted de aquí, no quiero nada, ¿ah? Estamos dispuestos a lo que Dios nos da, ¿ah? Así que predicar la palabra cuesta, pero es maravilloso ver los frutos del sacrificio de Cristo cuando alguien se convierte. Por eso nos alegramos y nos gozamos cuando alguien se bautiza, nos da felicidad, y por eso la promesa que se hace como iglesia de orar por ellos todo el tiempo, porque ese compromiso que están haciendo, ese pacto de entrega al Señor, permanezca para la gloria de Dios. Así que Dios bendiga a la iglesia Betán, bendiga a nuestra juventud, para que no se espanten si alguien no quiere y no se endurezcan sus corazones para no predicar más, al contrario, sean más nobles y dispuestos a seguir evangelizando. Y si alguien no quiere, pues ni modo, no es su tiempo, vámonos con otro más, porque por ahí tiene Dios un pueblo que está esperando que alguien le predique. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Ana Ruth, y entonamos el himno congregacional número 609, No te dé temor. Himno número 609. Himno número 609. Amén.